Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a este sexto Congreso Internacional de Micromachismos. Mi nombre es Antonio Nadal Masegosa. Formo parte del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Vengo a presentar evaluación de la ausencia didáctica de la mujer en la enseñanza. Bien, uno de nuestros objetivos fundamentales en este tipo de investigaciones, bajo mi personal punto de vista, es conocer si en la actualidad aún la ausencia didáctica de la mujer en la enseñanza sigue siendo un hecho habitual en pleno siglo XXI. Para ello, un alto número de investigaciones se han centrado en gran parte en el análisis de los materiales. En esta ocasión nos vamos a centrar en el análisis de un curso universitario, como ahora a continuación vamos a ver. En primer lugar, vamos a pasar de la teoría a la práctica cueste lo que cueste, como figura en una fuente primaria como son las Naciones Unidas. En esta cita que ahí pueden ver, sigue habiendo un sesgo de género en los programas de estudio y el material didáctico, y rara vez se atiende a las necesidades especiales de las niñas y de las mujeres. Esto refuerza las funciones tradicionales de hombres y mujeres y priva a estas últimas de la oportunidad de participar en la sociedad plenamente en igualdad. La falta de sensibilidad docente de todos los niveles respecto a las diferencias de género aumenta las desigualdades al reforzar las tendencias discriminatorias y socavar la autoestima de las niñas. Es decir, este es el estado del arte del cual pueden partir este tipo de investigaciones. Y no es ninguna novedad, como pueden ver en esta cita de 1984, la cual dice: la ausencia sistemática de las mujeres de los entornos sociales, familiares, laborales o de fantasía que presentan los libros de texto tiene una importancia grande en la reducción del valor simbólico del ser mujer y ha de repercutir negativamente en la autoaceptación de las niñas y su identificación sexual, a la vez que hace más difícil su proyección social y profesional, por carecer de modelos femeninos de comportamiento aceptados socialmente. De 1984 a hoy, ¿ha cambiado algo? Pareciera que nos encontramos en un bucle infinito, sin visos de cambio. Solo hay que consultar la bibliografía de distintas épocas para ver la coincidencia general de análisis. Las ideas sobre la cuestión que nos ocupa siempre están en la misma línea. Si el profesorado no es capaz de poner en práctica el pensamiento crítico para analizar las ausencias de género en el currículo y en los materiales didácticos, será inviable generar en el alumnado dicha perspectiva crítica. Por ejemplo, en el máster de profesorado, ¿hay algo sobre aquello de lo que estamos hablando? ¿Habrá oído en este máster de apenas un curso de duración el alumnado la palabra género? Desde luego, en la legislación que lo regula, dicha palabra no existe y solo se menciona la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, que ni tan siquiera es una competencia propia dentro de una amalgama de 11 competencias que, como decimos, se deben adquirir en un corto periodo de tiempo a través de unas 6 asignaturas, unas cortas prácticas y un aún más corto trabajo de fin de máster. Las conclusiones a obtener parecen al alcance de cualquier persona crítica. Si no hay formación en género en el futuro profesorado de enseñanza secundaria, obviamente este no estará formado para ejercer dicha función. ¿Es una historia perpetua de lo que hablamos? La ausencia de la mujer es conocida también en el futuro profesorado de enseñanza primaria, en los currículos, en los manuales universitarios que aún se siguen empleando, en las guías docentes y hasta en las memorias de verificación de los títulos. El panorama que encontrábamos previo a nuestra investigación no llamaba al optimismo, y precisamente lo contrario sería negar evidencias. Es decir, el estado del arte nos reflejaba un panorama bastante desolador. Vamos a cruzar un poquito el límite. Leamos esta cita. Una perspectiva, además de androcéntrica, etnocéntrica e incluso eurocéntrica, podría hacernos pensar que hablamos de una problemática local o europea, pero nos enfrentamos a una cuestión global, y no precisamente del pasado, sino del presente. Ayer y hoy, la construcción curricular se enmarca en perspectivas tradicionales que revelan el protagonismo de los hombres blancos con poder político, económico y o bélico,
Es decir, todos esos temas tabú en tantas cuestiones relacionadas con la enseñanza, con el género y con la didáctica de la igualdad de género. ¿La mujer nos sirve? ¿La ausencia de la mujer implica que no sirva? Esta frase era no una pregunta, sino una afirmación dentro de un chat, dentro de una charla de igualdad de género, dentro del máster, dentro de un máster de profesorado, lo cual es bastante alarmante que un futuro profesor o profesora piense así. Esta investigación ha seguido una metodología cualitativa con enfoque crítico y la información se ha recogido a través de un cuestionario elaborado gracias a la herramienta Google Forms. Los resultados, pues se ha encuestado a la práctica totalidad del alumnado de segundo curso del doble grado en educación primaria y estudios ingleses de la Universidad de Málaga. La práctica totalidad de la clase contestó el presente cuestionario. La primera pregunta, ¿la representación masculina había tomado la misma relevancia que la femenina en la formación académica? En pleno siglo XXI, a finales del año 2021, un 81,5% opinaba que no es así. Segunda pregunta, ¿diría que en su paso por la escuela se le han presentado suficientes referencias femeninas en ciencias, letras y artes? Contundentemente, un 88,9% afirmaba que no. ¿Podría nombrar a 5 autoras en general que hubieran estudiado? Un 68,5% respondió que no. Hubiera sido muy interesante probablemente preguntar sobre esas 5 autoras. ¿Podría nombrar a 5 mujeres artistas que haya estudiado en clase? Un 92,6% respondió que no. Por último, preguntábamos cómo de relevante le parece tratar la falta de referentes femeninas en los contenidos curriculares de primaria y secundaria. Un 75,9% consideró de total relevancia, es decir, de 0 a 10 puntuó esta pregunta con un 10. Las conclusiones. Como dice la profesora María Antonia Casanova, la educación se moderniza tan lentamente que nunca dejará de estar anticuada. También hemos de tener en cuenta que si no tratamos de política o economía y estas no cambian, probablemente nada cambiará y con ello la educación que tanto depende de ellas. Por supuesto, hay autoras que consideran que el patriarcado y la violencia letal hacia las mujeres forman parte y representan las relaciones sociales impuestas por el capitalismo para su reproducción, lo que veníamos comentando, economía y política, de las cuales depende el sistema de enseñanza. Básicamente, entre tirar de la manta con las consecuencias que ello acarrea y obtener un puesto laboral fijo con un buen salario y sin complicaciones, siguiendo al sistema, que nunca te combatirá si de la crítica no incitas a nada más, la opción mayoritaria no hace falta que expliquemos cuál es. En esta situación, obviamente, hay culpables, son políticas, es un sistema económico y es muy fácil criticarlo cuando no se incita a derribarlo. Con lo cual, probablemente seguiremos con decenas de publicaciones sobre igualdad de género, decenas de congresos, pero la situación probablemente poco cambiará. Muchísimas gracias por su atención. Le agradezco enormemente su atención, como decía, y muchas gracias y ojalá logremos cambiar esto y no nos veamos realizando este tipo de investigaciones nunca más. Muchas gracias y saludos.